realmente está pasando es que hubo o había solamente dos candidatos. Yo creería que hubo tan pocos candidatos porque es poco tiempo. Recuerde usted que ellos van a llegar hasta agosto del próximo año. Y Álvaro Echeverri, quien es una excelente persona, que es excelso para el cargo porque sabe bastante sobre temas electorales, había quedado de último o no había podido entrar por pocos votos por el cociente electoral, ya que él estaba en el partido Cambio Radical, quien también lo está apoyando a la designación como magistrado del Consejo Nacional. Doctor Benedetti, ayúdeme a entender esto y a explicárselo a nuestros oyentes. Hay una pelea casada de frente, frontal y brutal entre el señor presidente de la República, Gustavo Petro, y el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Cada columna... ¿Por qué me quiere meter en esta pelea? No, ve, por lo que usted mismo me metió en el tema, vea. No, señor, yo estaba hablando del Consejo Nacional Electoral. Ministro, no, usted me acaba de decir que de Cambio Radical y de Cambio Radical lo está apoyando. Entonces, ayer... Cuando pelean los elefantes, las hormiguitas pagamos los platos rotos. Oiga, ministro. Ay, no. Pero vea, ministro Benedetti, explíqueme esto. Entonces, el presidente y Germán Vargas pelean todos los días. Cada columna de Germán Vargas es un varillazo al gobierno. El presidente le responde. Ayer en el Consejo Público de Ministros volvió lanza en ristre contra Vargas Lleras. Vargas Lleras se devolvió lanza en ristre contra el presidente. Y sin embargo, la elección del magistrado tiene los votos de un magistrado cercano al gobierno de Cambio Radical. Entonces, la gente en los mentideros políticos dicen, mire, eso más allá de Germán Vargas fue que los congresistas de Cambio Radical se pasaron por la faja las instrucciones de Germán Vargas y decidieron hacer un negocio. Votamos por este magistrado del Consejo Electoral y garantizamos que la elección de mesas directivas ponga a alguien de Cambio Radical como presidente de la Cámara en la próxima legislatura. ¿Eso es verdad? ¿Cómo se explica eso? No, yo le podría decir, Juan, y tiene que creerme, por favor, que eso no es verdad. No ha habido ese negocio o esa transacción o esa conveniencia o ese arreglo o esa concertación. O sea, los de Cambio Radical que van a votar por el doctor Echeverri lo hacen... Queridos, le están nombrando un consejero a el petrismo, porque es una persona que se identifica en sus redes sociales como petrista totalmente de pura cepa, y le están dando eso trabaja porque en el sí. Ministerio, él trabaja en el ministerio. Por eso, en consulta previa, además. Además, pero entonces lo que le quiero decir, Darcy, es que no ha habido esa concertación con Cambio Radical. De queridos nomás. Nosotros no nos hemos metido, digo nosotros, pues el ministerio no se ha metido, se ha dejado de que básicamente se muevan las fuerzas allá. Creo que el doctor Álvaro Echeverri tenía una ventaja porque ya había sido candidato, le había faltado unos pocos votos y eso le daba una ventaja para el triunfo que va a tener hoy. Bueno, doctor Benedetti, ya, no le insistan al doctor Benedetti, esa es la versión oficial del señor ministro y no la va a cambiar. Sí, no le insistan por ese lado. Hace un momento hablamos con el senador Chacón y él dice, el proyecto de los dos artículos es en el que hay consenso, que es revivir los dominicales y revivir el recargo nocturno, y entonces dice... El gobierno debería quedarse tranquilo con eso porque el gobierno lo ha luchado y sería un triunfo para el gobierno. Le traslado lo que nos decía el senador Chacón. Si eso era lo que el gobierno quería, ¿por qué no aceptar que eso se apruebe y se bajan de todo el tema de la consulta? A ver, yo le contesto a mi amigo Chacón, solamente son 2 puntos de muchos más de los que quiere el gobierno. Es verdad que se quiere en la consulta preguntar y se hundió en la reforma laboral que se pagara el 100% del domingo y los días festivos, de que se cobre las horas extras a partir de las 6 de la tarde. Pero también hay otros temas como por ejemplo la estabilidad laboral para que haya un proceso disciplinario y que los contratos de término fijo no pasen los 2 años. También hay un pago para los aprendices, los que son lectivos se le paga un 60% del salario mínimo, que actualmente son esclavizados, y aquel practicante que ya terminó su carrera, también lo tienen esclavizado, se le pague el 100% de lo que es su salario mínimo.
También para las personas que son del Rappi o lo que llaman del Rappi, que son los de plataformas digitales, estén vinculados a un contrato o tengan por lo menos una seguridad social, lo mismo que a las madres comunitarias, que a las mujeres que tengan patologías menstruales se le dé licencia para ir al médico. Lo que tiene que ver con usted, Juan, que la licencia de paternidad no sea, usted fue el que creó la licencia de paternidad, no sea de 2 semanas, sino que sea de 4 semanas. En Suecia es de 480 días, para que tengamos una idea. O sea, hay una cantidad de preguntas, de temas que se unieron a la reforma laboral que el gobierno aún así quiere revivir en la consulta. Entonces yo se la pongo al revés. Si está de acuerdo en esas dos, ¿por qué no está de acuerdo en que la consulta vaya? ¿Por qué si ellos creen, los senadores, que pueden votar que sí, por qué no abrirle la puerta a la ciudadanía que se pronuncie? Y no es fácil. Yo los he escuchado a ustedes de que no es fácil sacar el 3.600.000 votos. Bueno, pero usted dice que la consulta va porque va. Eso es una decisión de gobierno, pues a menos que no la aprobara el Senado, que me imagino que ahí sí no iría, ¿no? Porque pues eso sí ya sería desacatar. Pero entonces, doctor Benedetti, lo que dice la gente, ministro, es 700.000 millones de pesos. Incluso ya hay quienes están haciendo cuentas de 1 billón de pesos en casárselo uno en una consulta que claramente lo que es una consulta para hacer política, para impulsar las listas del pacto histórico, para impulsar al próximo presidente o candidato presidencial del pacto histórico. ¿Le parece correcto que el país se gaste esa plata en eso? A ver, primero que todo, no es para hacer política, es para volver a consolidar unos derechos colectivos que no se reforman desde 1950. Son para volver a tener unos derechos colectivos con base en los convenios internacionales y con fallos de la Corte Constitucional. Es ahí donde el gobierno se pone del lado de la clase obrera, y los 8 senadores, que entre otras cosas, unas personas que no eran ponentes firmaron una ponencia, cosa que nunca se había visto, que alguien que no era ponente firmara una ponencia negativa para que no se debatiera el proyecto. Entonces negaron que hubiera debate y que hubiera ese tipo de derechos. Ahora, usted me dice que vale 700.000 millones de pesos. La primera vez que yo escuché valía 300.000 millones de pesos. Cada vez que hay una entrevista le suben 100.000 millones de pesos. Esos son los cálculos de la registraduría. Esos son los cálculos de la registraduría, y he visto otros cálculos que hablaban ya de 1 billón, pero digamos que la oficial de la registraduría son 700.000 millones. Yo no conozco esa parte oficial que me haya dicho a mí el registrador que vale eso. Yo no he visto ese dato, porque les repito, el primero que yo le escuché fue de 300.000 millones de pesos. Y entonces cada vez que le hace una entrevista, entonces sube 100.000 millones de pesos. Entonces dejen de hacer la entrevista porque va a llegar a los 2 billones de pesos de la consulta. Pero le contesto ya más seriamente. Resulta que en democracia cualquier peso que usted invierta es un buen peso invertido, porque no hay nada mejor que en democracia se pueda consultar o ir a las bases para que la ciudadanía se exprese. Las dictaduras siempre salen mucho más baratas. El que alguien pueda ir a una calle a marchar, como pasó el 18 de marzo convocado por el presidente Petro, algo inédito que había pasado en este país, que se hizo en 200 municipios, en las dictaduras no se puede hacer. Y si la gente salió sin presionar, como dijo la oposición, de forma alegre, sin un solo acto de vandalismo. O sea, lo único que realmente sucedió ese día fue un día de fiesta de democracia. A los que amamos la democracia es así. Por otro lado, yo se la pongo al revés. ¿Cuántos billones de pesos ha dejado de recibir la clase obrera, que entonces con esto hubiera podido dinamizar lo que es la economía? Ese cálculo falta por hacerlo, porque somos de lo que creo que entre más plata usted le ponga en el bolsillo de los pobres, más entonces pueden comprar y más se puede dinamizar entonces la economía. Entonces esos billones de pesos son los que necesitamos en la calle, y no puede ser entonces que los que se marca como éxitos o como rédito de lo que gana una empresa sea con base en que no se le pague a un trabajador lo que se paga en cualquier parte del mundo. Sí, doctor, señor ministro, le saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. En las últimas horas el gobierno ha dicho que en esa consulta podrían incluirse otras preguntas distintas a aquellas relacionadas con el proyecto de reforma laboral. ¿Han pensado, y hay gente que se lo pregunta, por ejemplo, en incluir una pregunta que prolongaría o por la cual se podría prolongar el mandato del presidente Gustavo Petro?
No, para absolutamente nada. Solamente irán las preguntas que tengan que ver con reforma laboral, ni siquiera las de reforma de salud, ni las de reforma social como la pensional. Yo he estado presente en 2 o 3 ocasiones cuando varios espontáneos y creativos llegan allá a decirle que por qué no le pone, que le baje el sueldo a los parlamentarios, que por qué no pone lo de la que si se queda o no se queda, etcétera. Ninguna de esas preguntas va, y él ha sido muy enfático y muy categórico en decir que seriamente él lo que quiere es un tema que tenga que ver con la reforma laboral y quiere hacer unas preguntas muy serias para que el Senado también tramite de forma seria esas preguntas. Ahora, ministro, ¿qué pasa si el Senado de la República no aprueba la consulta? No hay consulta. ¿Seguro? No hay consulta. Seguro, sí, porque no, le pregunto de esa manera, ministro, porque no hacer la consulta, no, para nada de eso. Porque la oposición ha dicho insistentemente que aquí lo que hay es una excusa, como le advertía Darcy hace unos instantes, para adelantar la campaña del 2026, para poner a la gente a debatir en torno a un tema y mover las bases políticas en torno a ese tema. Se cae entonces la campaña. Le compró el reto. ¿Cuál es el problema de que aquí se debata con ideas? Aquí que no se debate con ideas. Usted encuentra todos los candidatos a la presidencia de la República, todos están tratando de ganarse el trofeo y subir al podio como el más antipetrista que hay. Ninguno se puede identificar con ninguna propuesta, ninguno se puede identificar con ninguna cosa válida o importante que diga. Todos se la pasan dando alaracas por ahí diciendo yo estoy en contra de Petro y ese es el máximo programa de gobierno. ¿Cuál es el problema? Que aquí se salgan a las calles a debatir si se les reconocen o no los derechos laborales a unos, como a una clase trabajadora o no. ¿Cuál es el problema que se puede debatir con base en ideas, con cifras, respetuosamente? Porque aquí se ha vuelto todo esto es un insulto en los temas personales de uno con los otros. Ministro. Entonces, de que eso se dé? ¿Cuál es el problema de que esa situación se dé? Ministro, pero ¿usted a quién se refiere cuando dice que todo se ha vuelto un insulto personal? ¿Al presidente de la República? Porque el problema es que quien ha vuelto un insulto personal esta discusión sobre la consulta popular es su jefe, porque ha dicho que hay que sacar a los congresistas si no aprueban la consulta popular, porque ha justificado el acoso a una congresista como Nadia Ablel en su casa en Cartagena, porque ha amenazado la independencia de poderes a una institución legislativa en una democracia. ¿Eso no le parece preocupante? Pues usted parece de la oposición porque yo no he visto ningún acoso al Congreso. Dígame cuándo fue el acoso al Congreso. ¿Usted no vio el discurso del presidente el 18 de marzo? Pero no fue, a ver, lo que estaba diciendo, a ver, es una marcha en la Plaza de Bolívar, usted no puede decir que es un acoso. Eso es lo que amamos los la marcha no, lo que el presidente dijo, si no aprueban la consulta popular lo sacamos del Congreso, y luego lo cito, dijo, y no jueguen con nosotros porque en el M19 aprendimos a cumplir nuestra palabra. No, a ver, estamos hablando de que van a salir en las próximas elecciones, que son las del 2026. Nadie ha dicho que por la fuerza, por las armas. Aquí el presidente más demócrata que él no puede ser. De hecho, él viene de un proceso de paz. Luego, el presidente y que se le puede adjudicar de que sea un demócrata es el mismo presidente Petro, porque viene de un proceso de paz y él es el que más ama a esa democracia debido a que viene de ese proceso. O sea que cuando él dice eso lo vamos a sacar es por un lenguaje de que se va en 2026 en marzo, y yo creo que se van. Si quiere le mando yo todo los videos de lo que hay permanentemente, todas las protestas en el Congreso. Ya muchas personas ni siquiera pueden pasar, varios congresistas me lo han mandado, ni siquiera pueden pasar porque la protesta al interior del Congreso es permanente y en los alrededores, y el acoso, lo que hicieron con la señora Nadia Ablel, yo creo que usted no lo puede justificar. Que un señor como el señor Racero haga una protesta a la casa de él donde están sus hijos, yo creo que ni eso usted lo puede justificar, ¿o sí, doctor Benedetti? No, a ver, yo no estoy de acuerdo con que hayan ido a la casa de una parte íntima a justificar, a protestar en contra de Nadia Ablel. Eso no lo puedo justificar, ni lo aplaudiría, pero el presidente pero el presidente sí lo aplaudió y le pareció que estaba bien que el señor Racero hiciera eso lo lideró el señor Racero. Yo no vi al presidente instigando a nadie, como acaba de decir Santiago,
en contra o a favor de que sea esa protesta en la casa de Nadia Ablel. Nadie está de acuerdo con eso, pero usted también tiene, por ejemplo, yo he visto que varios senadores a veces los insultan en la calle, nunca he visto una reacción de ustedes ahí, los hacen viral en los ¿cómo que se llama? En las redes. Pero eso hay una diferencia entre eso que a parársele a uno afuera del edificio, pues de la casa de uno, mostrándole además a todo el mundo dónde vive uno. Poco que cojan a un senador y lo abucheen en un aeropuerto o le griten y todo lo demás de la persona sin defenderse porque todo lo que diga va a ser mal visto y lo que la impresión que tiene en su hija adolescente, todo ese tema de red viral es exactamente igual y nunca lo había visto usted estar preocupado por eso. Ministro, quisiera volver a una respuesta anterior suya cuando dice que cuál es el problema que se debata frente a un tema como el que está planteando la consulta, independientemente de que muchos de la oposición han interpretado esa estrategia del gobierno como una manera de adelantar la campaña política con miras al 2026. Es decir, en el fondo admite que sí, ahí hay algo de campaña política. El problema, ministro, es que la campaña la están haciendo con los impuestos nuestros, sí, con la plata que nosotros pagamos, y ahí tiene una enorme ventaja el gobierno frente a la oposición que no recibe ni un peso. La campaña se está haciendo con base en reconocer unos derechos colectivos de una clase trabajadora que la tienen desconocida desde 1950. Por eso. Pero ¿cuál es el problema que salgamos a ver? ¿Por qué utiliza usted los derechos de los trabajadores para hacer una campaña? Y que lo hacen con la plata de nuestros impuestos, ministro. Esa es la gran inquietud. Usted en Rusia o en Corea del Norte no puede salir a hablar en favor de eso porque entonces resulta que lo puede matar. Aquí lo que le estoy diciendo yo a usted es que puede haber un pronunciamiento de la ciudadanía en pro, y usted me la pone como si fuera pan comido. Son 13.600.000 votos que tiene que sacar, que si usted llama a 100 analistas políticos, 100 le van a decir que no vamos a conseguir los 13.600.000 votos. Entonces ese está el reto, las campañas son para buscar votos, y cuando usted habla de una campaña política, entiendo que usted lo hable de forma peyorativa y entiendo por qué lo hace. Pero si no consiguen los votos, no importa, hicieron la campaña, ¿no? No, pero nosotros no estamos solamente, a ver, cuando se política, y entiendo que lo haga de forma peyorativa y entiendo por qué lo hace. También si usted lo coge por el lado bueno, que es una campaña política, es debatir ideas. Y aquí lo que hay es idea de unos derechos. Estamos hablando de derechos fundamentales de una clase trabajadora que hoy no le reconoce, y es que no le pagan el sueldo que le pagar. Y en las dividendos y las ganancias de una empresa es con base en no pagarle a los empleados lo que tienen que ganarse. Eso no debe ser así, porque siempre lo han hecho con base en que esto va a dar más plazas de puestos, y no ha habido nunca un indicador diciendo que si usted rebaja impuesto a un rico, o si usted, por ejemplo, entonces viene y coge y paga menos horas extra, emplea más gente, nunca ha pasado eso. Ministro, usted sabe muy bien de las relaciones y los acuerdos y las reuniones que han tenido con los congresistas liberales. Pues a usted lo hemos visto también muy cercano a las congresistas liberales en la Cámara de Representantes, y la semana pasada hubo una reunión en el DAPRE. ¿El Ministerio de Comercio se lo van a entregar a los liberales? No, a ver, cuando usted me habla es como si estuviera reuniendo con unos criminales. No hay que criminalizar nunca a los congresistas. Usted se está refiriendo es cuando pasamos la reforma de la salud. Yo me posicioné un sábado, y eso era un martes, miércoles y jueves, y se aprobó la salud. Entonces me quieren acusar de que compré la Cámara, o que entonces yo repartí mermelada. Uno en 3 días, 2 días no compra un congreso. Le puede preguntar a Juan Lozano. Eso no se hace ni se puede hacer así. Luego, entonces, había una desorganización, de pronto uno podía llamar coalición o amigos del gobierno, que fue lo que se hizo en esos 3 días, y se destrabó una reforma que llevaba como 3 meses en la Cámara. Pero la vacante del Ministerio de Comercio continúa, y en el Partido Liberal están haciendo algunos esos movimientos para quedarse con el ministerio. ¿Se los van a entregar a ellos? Pero más que quedarse, si fuera por puestos ya se hubiera hecho según la teoría suya. Lo que se está tratando de buscar es que alguien que tenga un perfil del Partido Liberal, sí, le digo que sí, pero no con base en lo que usted está diciendo como para darle gusto a alguien o para dárselo a alguien X. Pero si es un perfil liberal del Partido Liberal, pues claramente sí hay una transacción con el Partido Liberal. Pero si fuera el propósito de la transacción ya se hubiera dado. Luego no es una transacción, es una concertación en que tiene que ver alguien que le guste la economía popular. ¿Qué es la economía popular? Pero que sea del Partido Liberal. Que sea del Partido Liberal, pero no bajo una transacción, porque si fuera bajo una transacción, le repito... Pues a cambio de que apoye, por ejemplo, la consulta.
No, porque supuestamente tiene que ser para el Partido Liberal, eso tiene que ser la Cámara, pero entonces usted no puede acusar al gobierno y meterse en el fuero del gobierno a quién nombra, a quién no nombra, pero debe explicarle por qué es que no se llega a un acuerdo. Es porque esa hoja de vida debe tener el prurito de que debe saber de economía popular. ¿Qué es economía popular? El Ministerio de Comercio Exterior es que el mediano y el pequeño empresario pueda exportar, por ejemplo, los del calzado de Cúcuta, etcétera, puedan exportar sus productos al exterior y no solamente los grandes empresarios. Y eso no se ha hecho y eso hace parte del fuero del presidente de la República. 8:26. Trato de resumir esta última parte de la entrevista a ver si estoy entendiendo bien, señor ministro. El Partido Liberal tiene el derecho de postular un candidato para el Ministerio de Comercio, pero el presidente escogerá, y si el que postula no tiene compromiso con la economía popular, no lo nombran y usted le dice al Partido Liberal, no amigos, este no funciona, este no le gustó al presidente, este no reúne el perfil, vuélvanse a reunir y manden otro, y hasta que aparezca uno de origen liberal que le guste al presidente. ¿Es correcto? Podría, más o menos un 80% sí es correcto. Explíqueme el 20% que falta, ministro. Que le quite la parte peyorativa. 8:27 es el ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti. Puedo usar sus micrófonos para hacer una propaganda a la página digital que lanzó ayer, que es consultapopular.mininterior.gov.co. consultapopular.mininterior.gov.co. Lo que se quiere ahí es que entonces las personas propongan algunas preguntas. Hay definidas unas preguntas, es verdad, ya hay definido unos temas, se han descartado unos temas, pero por ejemplo ayer surgió una con base en lo que leí las primeras preguntas que llegaron más de 500 en menos de 15 minutos, que es que las empresas pequeñas que no tienen la capacidad económica para reconocer el cargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, se maneja un subsidio. Ya se está cuantificando eso, ya se está tecnificando cómo debería ser la pregunta. Es para que vean lo importante que ha sido esta página digital. Mira, aquí ahí recojo ese tema. El gobierno estaría estudiando un mecanismo para subsidiar a las empresas pequeñas que no tienen caja, que no tienen patrimonio para asumir el recargo nocturno. Esa es la noticia, ministro. Esa es la pregunta que llegó, sí, es la noticia, esa es la pregunta una de las preguntas que llegó ayer, esa es una de las preguntas que llegó ayer. Que no la teníamos. 8:28 es el ministro del Interior, Armando Benedetti. No había estado antes ya con el saco y la corbata de ministro del Interior aquí en la FM, y seguramente lo estaremos consultando. Véngame, doctor Benedetti. Por discriminación de ustedes. Estoy viendo la página. Estoy empezando yo aquí a hacer el proceso. ¿Por qué no nos podemos despedir ya y demás? No, porque es que aquí le están preguntando a uno todos los datos personales. Cédula, nombre, apellido, identidad de género, ciudadano colombiano, reside o no en Colombia. Ustedes lo que están haciendo aquí es una base de datos. Campaña. La berraca. ¿Ah? Es campaña. No, yo no necesito bases de datos de nadie porque las tengo por otro Pero lado. ¿para qué le preguntan a uno todos estos datos? ¿Por qué no le preguntan simplemente qué le gustaría preguntar? Pero nombre, apellido, cédula. ¡Ja! Señor. Ministro. Se respeta. Sí. Se respeta el habeas data y no es para hacer campaña. Yo no necesito ninguna base de datos. Podría acceder a otra clase de base de datos. Entonces yo no estoy haciendo una trampa ni una maldad ahí de recoger una información, porque además no todo el que escribe me está felicitando, hay también insultos. Claro, ¿y usted de dónde sacó las otras bases de datos que dice que tiene? No, que si yo quisiera pudiera llegar a cualquier otra. Por ejemplo, en el ministerio que están las tengo, dijo. De otro lado. Ejemplo, no, de otro lado no, de otro lado, no que sea de otro ministerio. Pudiera ser, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal, que depende del Ministerio del Interior, para poner un ejemplo, y no la voy a usar. 8 de la mañana, 30 minutos. Ministro Benedetti, gracias por estar con nosotros y estaremos siguiéndole el pulso a todos estos asuntos. 8:30.
Bueno, muchas gracias, Juan, a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes. Don Juan. 8:30. Como una ronda rápida, lecturas sobre la entrevista de Benedetti. William Calderón. No, claramente, es decir, está claro por qué uno de los hombres más cuestionados en la política colombiana, como es Armando Benedetti, es hoy el hombre más poderoso y más cercano al presidente Gustavo Petro. Pues por esto, porque es un mago de la política transaccional. Es exactamente por eso que él está en el Ministerio del Interior. Y no me cabe la menor duda después de esta entrevista, don Juan, que sí, el gobierno está en plena campaña política con miras al 2026 y la excusa es la reforma laboral. Pusieron a la gente a hablar en torno a este tema para mover las bases políticas y buscar que el pacto histórico se mantenga en el poder. Santiago Ángel. Evidentemente, don Juan, quien ha establecido en Colombia en los últimos meses la sobresimplificación del mundo para declarar a todos enemigos o amigos y los insultos y la polarización extrema es el presidente de la República, nadie más. Darcy Quinn. Bueno, el doctor Benedetti tiene la capacidad de no sonrojarse ante admisiones como que se está haciendo, que esa consulta va porque va y que no va a ser para hacer política, sino para buscar la reivindicación de los derechos laborales de los colombianos, que lo que se va a hacer es buscar un ministro de Comercio Exterior con un perfil liberal, no es que se les va a dar a los liberales. Y bueno, el tema de la consulta y de la base que están haciendo con absolutamente todos los datos de los colombianos que quieran participar mandando preguntas, a mí me parece inquietante. 8:32, la FM, las noticias como son.